Leer para Vivir, Feria del Libro de Bucaramanga, ULibro 2018, del 27 de agosto al 1 de septiembre. Invita UNAP. Vigilado Ministerio de Educación Nacional. Sigue todas las transmisiones de ULibro 2018 a través de www.unaptv.com o descarga nuestra aplicación UNAP TV y disfruta del contenido de ULibro 2018, disponible en Android y iOS. Buenos días. Reciban una cordial bienvenida a ULibro 2018, Leer para Vivir, la 16ª versión de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta oportunidad, presentamos el encuentro de literatura infantil. Este evento está siendo transmitido vía streaming a través de unaptv.com. Hoy contamos con la presencia de Celso Román y Andrea Vega. Celso Román ha recibido significativos premios nacionales e internacionales por su trabajo literario, entre los cuales se cuentan el Premio ENCA Colombiano de Literatura Infantil por su libro Los Amigos del Hombre, el Premio Nezahualcóyotl de México por su libro El Hombre que Soñaba, el Premio al Mejor Libro Infantil y Juvenil de la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil por Las Cosas de la Casa y El Hombre, y el Premio Norma Funda Lectura por El Imperio de las 5 Lunas. También contamos con la presencia de Andrea Vega, guionista, productora y diseñadora de contenido para público infantil. Fundadora de La Tetera, colectivo de realización de contenidos, guionista y productora de las series infantiles Salta la Página, A que sí, Desconocido y Guillermina y Candelario. Ganadora del Prix Jeunesse Iberoamericano en la categoría Mejor Programa para Niños. Ganadora de la beca de escritura de largometraje infantil del Ministerio de Cultura en 2015 con su proyecto La Carta de Rafaela. Codirectora de Repaso, proyecto documental, ganador de la convocatoria Estímulos 2016 de la Secretaría de Cali. Ganadora de Estímulos de la Secretaría de Cali en 2017. Para el desarrollo del cortometraje Cociánfiras, animación experimental dirigida a público infantil. Autora del libro Adiós Oscurita y ganadora del Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor 2017 de la editorial SM Colombia. También es estudiante del programa de literatura virtual de la UNAP. Los acompaña como moderadora Janet Mantilla, directora del Instituto de Desarrollo Urbano. Bienvenidos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Gloria Orejarena, soy docente del programa de licenciatura en educación infantil. Darle la bienvenida a Celso, Andrea, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a conversar un poco. Importante hablar entonces de 2 obras que nos han acogido en este espacio de ULibro. Adiós Oscurita y El Tesoro de la Montaña. Hablemos un poco entonces con Andrea. Adiós Oscurita, ¿qué ha significado para ti? Bueno, pues primero darle las gracias al público por estar aquí acompañándonos en esta charla con el maestro Celso. Y bueno, pues contarles que Adiós Oscurita es mi primera obra escrita de literatura infantil. Significó para mí como un inicio de varios ejercicios que ya venía haciendo, escribiendo guiones para televisión infantil y un salto también en cierta forma como narradora, o sea que significó pues un gran reto y un trabajo
bastante intenso para lograr terminar mi primera novela. Bueno, Celso, y El tesoro de la montaña, ¿para ti qué significó? Bueno, también quiero agradecer la invitación que me han hecho. Es realmente un honor poder aquí estar compartiendo las cosas que hemos hecho nosotros como escritores. Y alguna vez me invitaron aquí a Bucaramanga a dictar una conferencia sobre el páramo, cuando estaba pues en esa agitación tan grande todo el tema del páramo de Santurbán. Y yo pensé que sería muy hermoso contarle a los niños cuál es la importancia del páramo, cuál es el verdadero tesoro que tiene el páramo, pues que no es otro que el tesoro del agua, que el agua es la vida. Y fue ahí donde nació esta aventura pues en la montaña, el tesoro de la montaña precisamente, donde los personajes tienen que enfrentar esa posibilidad de que de pronto nuestros páramos, porque la mayoría de los páramos de Colombia son estrellas hidrográficas, es decir, son fuentes de agua, pero quiso el destino que muchos de nuestros páramos estuvieran sobre montañas muy ricas en oro, en carbón y en otros minerales. Entonces, hay que pensar que a través de la literatura nosotros podemos reflexionar sobre el páramo realmente como un tesoro fundamental para la vida. Y ahí nació El tesoro de la montaña. Bueno, ya nos dijeron algo de lo que significa pues escribir un poco sus obras, pero voy a comentarles algo más aparte de lo que dijo la presentadora al inicio de este evento. Andrea Serna Escaleña, ¿cierto? Guionista, productora y además estudiante de nuestro programa de literatura virtual en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¿Qué significa volver a estudiar, Andrea? Yo creo que uno a lo largo de la vida siempre está estudiando, o sea, pues no solamente lo que haces en la universidad, sino realmente la exploración, la inquietud que tienes sobre ciertos temas te van a llevar siempre a buscar un proceso de investigación, a buscar libros, a hacer entrevistas, y pues todo eso yo lo relaciono con estar en este proceso constante de formación. Creo que realmente es estar cerca de algo que siempre ha sido muy importante para mí, que es la relación con los libros y reconectarme con los autores que de alguna u otra forma siempre me han acompañado en mi proceso de formación. Entonces, pues nada, me parece que es importante mantenerse en este continuo proceso de estar aprendiendo. Bueno, Celso es bogotano, ¿cierto? Inició estudios de medicina veterinaria y luego tomó la decisión de irse por la literatura y el arte. ¿Cómo fue eso, Celso? Bueno, yo pienso que todos los seres humanos tenemos muchos potenciales en la mente. Hay un psicólogo norteamericano que se llama Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples. Y las inteligencias múltiples no son otra cosa que las posibilidades que tenemos de desarrollar nuestro cerebro. Y yo desde muy pequeñito tuve la posibilidad de estar cerca de la naturaleza. Me encanta todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Pertenezco a una fundación que se llama Taller de la Tierra, que inicialmente tenía como lema "Reparamos planetas". Nos pareció un poco exagerado y lo cambiamos a Creatividad para la Sustentabilidad, que es la búsqueda de esa armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Y al mismo tiempo me gustaba dibujar, me gustaba hacer figuritas en arcilla. Entonces estudié medicina veterinaria por el amor a los animales. De hecho, escribí un libro que se llama Claude Bericel, El amigo de los animales, que es la historia del primer médico veterinario que vino aquí a Colombia, que tengo el honor de que aquí hay algún colega que ha hecho que ese libro lo lean los estudiantes de los primeros semestres de veterinaria, porque es una mirada mágica al mundo de la veterinaria. Y pues también estudié Bellas Artes y tuve una beca Fulbright para estudiar en un Master Fine Arts, una maestría de Bellas Artes en Nueva York, y de ahí también me invitaron después a un taller internacional de escritores en la Universidad de Iowa. Entonces he encontrado que todos tenemos posibilidades de desarrollar muchas cosas que terminan reflejándose en los libros, y esta es una invitación a que las personas que están acá desarrollen todas las capacidades que tengan, todos los talentos que tengan, tienen que desarrollarlos, que no se pierda eso. Y seguramente aquí, en este auditorio, hacia el futuro tendremos, qué sé yo, músicos, poetas, escritores, escritoras, y sería una maravilla que en un tiempo un libro
le haga un homenaje a todos los talentos que surgieron de tantos años en que están promoviendo la literatura en esta universidad. Bueno, Celso, como nos compartes respecto al taller de la tierra, Andrea también tiene muchos aportes desde su perfil como escritora. En el caso de La Tetera, Repaso, ¿nos quieres hablar un poco al respecto? Sí, bueno, en Cali existe pues como una larga tradición de producción audiovisual y uno no logra como escaparse de esa corriente. Y bueno, yo he encontrado allí también un espacio expresivo, digamos que mi interés siempre ha estado con relación a la exploración de las narrativas autobiográficas y desde este lugar pues he desarrollado en Cali con un grupo de colegas también metidos en la corriente de la creación documental, de la televisión infantil en este caso, y allí digamos en La Tetera es como un espacio más que como una cosa así muy seria, realmente es un espacio creativo donde convidamos a diferentes colegas a estar como en este continuo, explorar lenguajes, explorar la forma, también salirnos un poquito de las corrientes narrativas clásicas y meternos en una experimentación para ver qué cosas expresivas pueden salir de allí, también a través de todo esto nosotros cómo podemos reconocernos a nosotros mismos como personas, como seres humanos que sentimos, lloramos, y entonces pues La Tetera es como este lugar muy profundo que siempre está allí, donde nosotros pues nos encontramos como amigos, porque esto un poco también esa tradición en Cali del audiovisual es como un colectivo de amigos y tener este espacio pues nos llena de vida a todos y nos mantiene como muy activos en la creación. Bueno, han recibido muchos premios. Ya todos los escuchamos al principio del encuentro, pero quiero que nos hablen de ese premio que significó pues algo muy relevante en sus vidas, ese premio que quizás los marcó y los motivó pues a ser escritores. Bueno, yo diría que el premio que a mí indudablemente me marcó y me puso en el camino de la literatura infantil y juvenil, pues realmente fueron dos. Uno fue el premio ENCA de literatura infantil con un libro que se llama Los Amigos del Hombre, que es la historia de 4 animalitos, un gato, un gallo, un caballo y un perrito, que van en busca de ayuda para un hombre que está abandonado en una casa de latas a la orilla de la carrilera del tren. Y está lloviendo porque ese libro empezó cuando yo salía precisamente de una clase en la Facultad de Veterinaria, una de esas clases que se prolongaron casi hasta las 7 de la noche, y era abril en Bogotá, y en abril, uno dice abril aguas mil, hay una llovizna permanente, hace mucho frío, y cuando uno sale de clase tarde, cansado, con hambre, con frío, pues se pone como de mal genio, ¿no? Entonces yo iba ahí en el bus cuando de pronto en la avenida 30, frente a un sitio de Bogotá que se llama Palo Quemado, hay un cruce de la carrilera del tren. Íbamos en el bus cuando de pronto se detuvo y sonó la barda del paso a nivel del ferrocarril, din, 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 y el bus frenó. Y yo dije, como bueno egoísta que es uno, dije yo, con hambre, con frío, con cansancio, con esta piedra que tengo afuera, y ahora hasta que no pase el tren. Y me puse a mirar por la ventana y vi la imagen que está en la carátula del libro, que es la carrilera del tren con la casita de latas, y frente a la casita un caballito de estos de arrastrar una carreta, flaquito, todo mojado, se le veían las costillitas, y debajo de la carreta un perrito gosque, un perrito callejero, hecho un ovillito ahí. Y entonces yo me puse a pensar, yo llego ahora a mi casa y encuentro una camita limpia, una comida caliente, el amor de la familia, pero qué tal que en esa casita haya un hombre abandonado que se llama el viejito Joaquín, y que esté pidiendo ayuda y nadie le ayuda porque la lluvia pues no lo escuchan. Entonces me imaginé que se abría así el cielo y entraba un rayo de luna, y en ese momento el caballito le dice al perrito, ¿y cómo le podemos ayudar a un hombre enfermo, un caballo viejo y un perro cojo? Y el rayo de luna les dijo, si le quieren ayudar con el corazón, vengan conmigo. Y el rayo de luna se convirtió en un camino por donde empezaron a caminar el caballito pues viejito, lleno de mataduras, y el perrito que era cojo, además porque alguna vez le habían dado con un palo de escoba, porque los perros encerrados se vuelven neuróticos. Miren cómo la veterinaria es tan importante en la literatura. Se vuelven neuróticos los perritos, y en alguna oportunidad el perrito furioso en el patio bajó una prenda pues de ropa de la dueña
y la dueña salió con el palo de escoba y ¡tran! Le pegó ese garrotazo y el perrito quedó arrastrando siempre una piernita. ¿Habrán visto ustedes perritos de esos callejeros que caminan en 3 paticas? Les dicen triciclos. Y ese perrito iba arrastrando su patica y ya viejito le faltaban dientes. Entonces cuando un perrito viejo se queda sin dientes, él cierra la boca y la lengua se le sale por un lado, queda ahí colgando. Historia de la vida real. Y entonces empiezan a caminar por el rayo de luna el caballito y el perro, y de pronto el perrito le dice al caballo, que se llamaba Mateo Crines: Mateo, ya no se te ven las costillas ni tienes las mataduras, y tu crin y tu cola están lindísimas. Y él volteó y le dijo al perro, se llama Matías Lanas: Matías, tú ya tienes todos tus dientes, ya no cojeas, estás lindo. Y llegan a una llanura de estrellas donde los recibe una estrella fugaz y les dice que hay 2 amigos que los están esperando, que son el gallo Elías Cantero y el gato Ananías Pelos. Y los 4 se van en un viaje mágico en busca de ayuda para el viejito Joaquín. Y si ustedes quieren saber cómo encontraron ayuda para Joaquín, tendrán que leer el libro Los Amigos del Hombre. Pero fíjense cómo los libros salen de las cosas que le pasan a uno. Y me imagino que con Andrea pasó algo con su hermoso libro que se llama Adiós Oscurita. Sí, bueno, el libro Adiós Oscurita recibió el año pasado el premio Barco de Vapor de la editorial SM, pero antes de eso tuve la oportunidad de participar de un proyecto muy bello que fue producido por una productora caleña que se llama Fosfenos, en coproducción con Señal Colombia, que es pues el canal público cultural de televisión infantil. Y ahí, esta serie se llama Guillermina y Candelario, son 2 niños del Pacífico de 5 años y 7 años, que son unos exploradores de su universo, y a partir de todo este trabajo intenso de reconocer esta diversidad del Pacífico, de reconocer la riqueza de su entorno cultural, de hablar sobre los temas que les inquietan a los niños, por ejemplo, sobre los animales que los rodean, por ejemplo, sobre el hacer nuevos amigos de estos niños que llegan a las playas e interactúan con los niños que habitan o conviven en el Pacífico. Bueno, todas estas inquietudes propias de los niños, pues me fue llevando un poco como hacia la posibilidad de empezar a desarrollar un tema que es claramente pues difícil para todos, incluyendo los adultos, que es el tema de la muerte. Entonces, bueno, con Guillermina y Candelario escribimos, antes de llegar a Adiós Oscurita, un capítulo que se llama Quiero ser yo. Y en este corto, lo que queríamos era que Guillermina, la niña de 6 años, pues se ve enfrentada a una situación donde una persona adulta le dice a una chica que está jugando con Guillermina en la playa: mira, no te juntas con una niña negra, ¿sí? Entonces todo esto lleva a Guillermina como a un trance de hacerse la pregunta: ¿y eso qué quiere decir que yo sea una niña negra? ¿Y por qué en ese tono como peyorativo? Bueno, con este capítulo logramos un premio que es el Prix Jeunesse Internacional Iberoamericano, que es una especie de Oscar, entre comillas, que se le otorga a los mejores contenidos para primera infancia y para otras categorías a nivel latinoamericano. Entonces eso fue pues un reconocimiento de una trayectoria de muchos años, buscar, explorar y contarles historias a los niños, y aprovechando pues este medio de la televisión y dotarla de sentido también. Después de este proceso, inicié el tema de escribir Adiós Oscurita, y parte un poco como de una experiencia personal en donde desde muy chica me vi enfrentada a perder a un ser querido. Y creo que en ese momento, pues, las personas que me rodeaban no supieron, o quizás sintieron miedo de hablarme como de frente, digamos, de este tema, y prefirieron más bien como pasar por debajo y no decir muchas cosas. Y bueno, ella se le va a olvidar. Y resulta que no me olvidé del tema, y pasaron los años. Y llegó Adiós Oscurita. Y llegó Adiós Oscurita, que es la historia de Rafaela, una niña que pierde a algo muy querido, que es su mascota, que se llama Oscurita. Y por supuesto, pues en este proceso de entender realmente qué fue lo que pasó y comprender su propio vacío, le escribí una serie de cartas
dirigidas a su mascota, y allí tienen en esta escritura una aventura con un personaje que es la misma muerte, y que a partir de ese diálogo con este personaje, que es un viejo bonachón, tranquilo, un viajero del mundo, pues ella descubre la manera de cómo puede aceptar su tristeza y lograr que la escritura sea una forma también de sanar y entender pues el mundo que habitamos, y esa es la vida. Maravilloso. Bueno, nos han contado cómo hacen para sacar las historias, ¿cierto? Las historias salen de la vida real. Pero a la hora de contar eso que pasa en la vida real a los niños, especialmente Andrea, que habla de la muerte en su libro, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿qué se debe tener en cuenta para lograr de una forma no tan dura llegar con estos temas a los niños? Esta pregunta está difícil. No, Sí. pues, sencillamente nosotros podemos hablar de todas las cosas que ocurren en el mundo. Para eso contamos en la literatura con la metáfora, la analogía, la comparación, y de esa manera nosotros podemos hacer una vuelta por un universo mágico para contar algo que es dramático en la realidad. Y lo digo porque con mi libro Los Amigos del Hombre, el libro ha sido leído por muchísimos niños de todos los estratos. Cuando lo leen los niños de los estratos altos dicen: nosotros no sabíamos que había gente que viviera en casitas de latas abandonados a la orilla de la carrilera del tren, porque nunca lo han visto. Y los niños que conocen la carreta de arrastrar el caballito y los perros callejeros y las casas de latas dicen: nosotros nunca nos imaginamos que uno pudiera soñar con volar hasta las estrellas para ir a ayudarle a una persona, porque la manera como los animalitos logran ayudarle al viejito Joaquín, pues no se las voy a contar a ustedes para que no dañarles la lectura. Les dan el libro. Pero es una manera mágica. Entonces, esos son recursos, y a mí me parece algo hermosísimo de Adiós Oscurita, que todos le tenemos miedo a la muerte, pero la niña se la encuentra y empieza a conversar con ella hasta que logra entender qué es lo que sucede. Y para saber qué es lo que sucede tienen que leer el libro Adiós Oscurita. Gracias, maestro. No les vamos. Sí, yo creo que también es importante hablar mucho con los niños. A nosotros, hablo nosotros porque siempre tengo como este recorrido con Guillermina y Candelario, y la verdad a nosotros nos gustaba hablar con los niños, incluso preguntarles sobre el tema, y tengo como una anécdota en el ejercicio de investigar sobre el ¿qué piensan los niños de la muerte? Estuve en el Colegio Montessori de la ciudad de Cali y tuve la oportunidad de interactuar con niños de 5 años, 4 años, y haciéndoles preguntas. Bueno, ¿y a quién se le ha muerto su mascota? Y entonces por acá los niños empezaron a dibujar esas historias, a contar que bueno, lo que harían es enterrar su mascota en caso de que la perdieran. O sea, los niños asumen esto de la muerte como algo muy natural, a diferencia de los adultos que tenemos pues como una cantidad de necesidades, de datos, de información o de metáforas también muy lindas que ayudan un poco como a manejar el miedo que nosotros como adultos tenemos. Para los niños es algo muy natural. Y en ese proceso de hablar con los niños, cuando salimos al parque del colegio, un chico de 5 años se encontró una palomita muerta. Y resulta que todos como que, claro, acabamos de hablar de perder una mascota y como que nos emocionamos mucho y bueno, y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, no, vamos a buscar un lugar donde enterrarla. Y bueno, lo que hicimos en realidad, pues estábamos en el colegio, no podíamos abrir un huequito, pero le pusimos un montón de hojitas y de repente, bueno, ya se acabó la sesión, pero el niño fue, levantó las hojitas, cogió la palomita y empezó a jugar con la paloma corriendo en la cancha. Y para mí eso fue supremamente revelador, porque lo que veía en el niño era, primero, no tenía miedo, ¿sí? Y segundo, yo creo que él allí, es como la intuición que me llegó en ese momento al verlo, él estaba haciendo una exploración de qué significaba eso de la muerte, de que la paloma ya no estaba viva, e intentó jugar con ella, y en ese proceso yo creo que fue para mí revelador lo natural que debía de ser también la construcción de la historia y de cómo Rafaela también lo podía asumir. Entonces, pues para mí siempre ha sido muy importante mantener el diálogo con los niños, estar con los niños y verlos y escucharlos
y a partir de eso yo creo que uno mantiene imaginando y soñando posibles historias. Bueno, entonces ahí nos dieron 2 pistas, ¿cierto? Figuras literarias. Y habría otra, y es que en la mayor parte de las culturas llamadas primitivas, la muerte no se considera una desaparición total, sino el inicio de un viaje. Entonces, fíjense, el éxito que ha tenido esa película de Walt Disney de Coco, que es un viaje al mundo de los muertos y tomado con la mayor naturalidad, porque en México celebran la muerte como una fiesta en la que uno va al cementerio y le lleva alimentos y le prende velitas pues a los fallecidos, establece un diálogo con ellos. Y muchas culturas entierran a la persona con alimentos, con armas, incluso en culturas muy antiguas les sacrificaban también a los criados para que los siguieran sirviendo en el más allá. Entonces son formas de asumir la muerte que nosotros sí hemos problematizado mucho y le tenemos mucho miedo a la muerte, ¿no? Y nos ofrecen un mundo en el más allá. En fin, eso es muy particular en nuestras culturas, y lo que tiene de hermoso el libro es que muestra la muerte como otra posibilidad de la vida. Vivimos un ciclo que empieza y termina y que hay que asumir. Qué generoso. No, es que es muy bueno el libro. Bueno, entonces vamos a hablar un poco respecto a algunas experiencias que lo llevaron a escribir algunos libros, ¿sí? Hace unos momentos con Celso hablábamos de un encuentro que él tuvo en un colegio con unos niños. Entonces quiero que nos compartas un poco de esa historia, y Andrea, quiero que nos comentes un poco por qué Rafaela en el libro de Adiós Oscurita. Bueno, Gloria se está refiriendo a un libro que se llama Las Fábulas del Zorromán, y es que ese libro empezó cuando una profesora me contó que ella había hablado con sus estudiantes, unos niños muy pequeñitos, y les dijo: viene Celso Román al colegio, y ustedes, como han leído algunos libros de él, quiero que preparen preguntas para cuando él venga. Y él me dice que estaba a la hora del recreo y se le acercó así un niño chiquito, todo serio, y le dice: profe, ¿cuándo es que viene al colegio el Zorromán? Entonces, cuando me contó eso, yo dije: pues el personaje es ese, y es un zorrito perruno, un zorrito criollo que usa así un antifaz y una capa, y él cree que nadie se da cuenta de que es un zorro, y dice: esta es una misión para el Zorromán. Y por supuesto yo le digo a los niños que esa es mi personalidad secreta, el Zorromán. Muchas gracias. Cuando inicié el proceso de escribir Adiós Oscurita estaba en embarazo, y con mi esposo soñaba, quería, deseaba que pues nuestro hijo fuera una niña. Entonces, bueno, iniciamos la exploración de nombres y dijimos, bueno, chévere que se llamara Rafael, hasta antes de saber que realmente lo que estábamos creando era un niño. Y entonces, pues bueno, un poco como que en medio de esa frustración, en el proceso de escritura, me hacía la pregunta: bueno, ¿cómo habría sido Rafaela si hubiese llegado niña, nuestro hijito? Entonces, en este proceso de imaginar, construí a esta niña, pues un poco también como, pues imaginándola guiada y acompañada de su padre, un poco como lo que nos pasa como a nosotros como familia. Entonces, pues ahí nace este personaje que le gusta el juego, que le gusta leer, que le gusta explorar el entorno, que vive en un lugar campestre donde hay un campo de papayas, que es un lugar donde yo también viví, en un sector pues en Cali que se llama La Buitrera. Entonces, pues fue como un homenaje a ese personaje que no llegó al mundo real, pero que cobró una fuerza real gracias a la literatura, y bueno, de ahí surgió Rafaela, y es un regalo para mi hijo que nació, y fue como la fuerza que me acompañó en el proceso de cerrar el libro, de terminar el libro. Bueno, vamos a una pregunta, antes de pasar a hablar un poco de las obras en concreto. Cuando se escribe para los niños, ¿qué responsabilidad tenemos? Qué preguntas tan difíciles. Eso sí está muy difícil. No crea, yo Claro. tuve tiempo para preparar las preguntas. Yo pienso que de las cosas más delicadas que hay es escribir para los niños,
porque recientemente me mandaron a mí un correo donde habla de una publicación que salió, que existe, y es a partir de una película de fantasmas dirigida a los niños. Y entonces algunas personas mandaron una señal de alerta, porque una de las cosas que dice ese fantasma es: qué bueno sería destruirme y morir y flotar eternamente en el espacio. Y entonces dijeron, no, esto es una cosa que es una incitación al suicidio, ni más ni menos. O como ustedes recordarán cuando apareció una prueba que se llamaba, una tendencia que se llamaba la ballena azul, que invitaba a los niños a cortarse y a hacerse pues heridas y toda cosa. Entonces sí hay una responsabilidad muy grande. Y esa responsabilidad pues uno como escritor, yo considero que sí tiene que asumirla. Y considero que la literatura tiene que generar sentimientos positivos ante las cosas que hacen los niños, muchas veces de manera inconsciente. Y aquí me gustaría contarles una cosa que pasó cuando yo fui a un colegio, y a la hora del recreo un niño acabó de tomarse un refresco de esos que vienen en bolsa de plástico, que es agua con tinta y con azúcar, y el pelado llegó y se acabó de tomar el refresco y botó la bolsa en el piso. Entonces yo me le acerqué, pues yo soy ambientalista y eso para mí es una ofensa. Entonces le dije, pero por favor, ¿por qué botas la bolsita aquí en el patio? Y el tipo respondió muy campante y como lo más natural, es que aquí hay una señora del aseo que viene y barre. Yo le dije, ¿y tú cómo te llamas? Y me dijo, Rogelio no sé qué. Yo dije, hay que escribir una historia para Rogelio. Se llama Rogelio y la bolsa, que seguramente algunos de ustedes lo han conocido, que es la historia del niño que botaba la bolsa en cualquier parte hasta que la profesora les dice, miren, estamos arrojando tantas bolsas de plástico al medio ambiente que se han convertido en un problema global, porque los satélites muestran fotografías de manchas de verdaderas islas de plástico flotando en los mares. Imagínense un mapa de Colombia flotando en el mar, pero hecho de pura bolsa de plástico y envases y cosas de estas. Entonces la profesora les dijo, vamos a tener aquí una canequita azul para que echen ahí las bolsitas. Y este niño Rogelio, que era un pícaro, esperó a que la profesora lo estuviera mirando y le dijo, profe, mire, como usted nos enseñó la bolsita aquí en la caneca azul. Y ella decía, qué chévere este niño, así deberían ser todos. Pero cuando él salía del colegio vivía a unas 3 cuadras de la institución educativa y por el camino se tomaba un refresco de estos, miraba para todos lados, no estaba la profe, no lo estaba viendo nadie, y haciéndose el loco, botaba la bolsita al piso. Y Pachamama, la madre tierra, dijo, este niño tiene que aprender algo. Y cuando la bolsa de plástico tocó el piso de la calle, la madre tierra dijo, Rogelio, aprende algo. Y él sintió que el mundo se hacía grandísimo, o que él se achicaba y quedó en el suelo convertido en la bolsa de plástico. Y cuando a uno le pasa eso, lo primero que hace es gritar, ¡mamá! Pero nadie ha escuchado jamás los gritos de una bolsa de plástico. Entonces, pasaba la gente y decían, yo no soy una bolsa, yo soy un niño. Y pasaba la gente y la veía en el piso y le daban una patada y decían, ¿quién sería el cochino que botó esta bolsa? Y él, no, por favor. Pasaban los carros y lo pisaban, y él, no, por favor. Pasó un perro y se quedó oliéndolo. Levantó la pata y se le orinó encima de él, no, por favor. Y empezó a llover y cayó un aguacero como el de ayer por la tarde. Y se llevó a Rogelio convertido en bolsa por las alcantarillas. Y en las alcantarillas unas ratas así de grandes, estas muelonas, decían, probemos esa bolsa, debe saber a dulce. Y lo mordían y él, no, por favor. Y de las alcantarillas cayó un río. Y de ese río cayó otro más grande. Y el río más grande llegó al mar. Y cuando llegó al mar ya flotaba, macerado por el viaje, flotaba de manera semejante a como flotan las medusas, que son esos animalitos invertebrados que son el alimento de las tortugas. Aunque a nosotros si nos tocan les decimos aguamalas porque son urticantes, nos irritan la piel. Pero ellas son el alimento de las tortugas. Y pasó por un sitio curiosamente parecido a este, pero imaginemos que aquí estamos debajo del mar, y aquí están sentados ustedes en arrecifes coralinos y son tortuguitos y tortuguitas. Yo soy la profe Tortuga, le estoy diciendo tortuguitos y tortuguitas. El tema de la clase de hoy es la alimentación saludable. Por favor tengan mucho cuidado cuando busquen las medusas que les sirven de alimento, porque si llegan a confundir una medusa con una bolsa de plástico que un niño arrojó por allá lejos en la ciudad y se la comen, van a morir de un tremendo dolor de estómago con obstrucción intestinal.
Y resulta que como en todas las clases, por allá atrás había una tortuguita que no estaba poniéndole cuidado a lo que decía la profe, y vio pasar a Rogelio así flotando y dijo, una medusa para mi almuerzo, me la voy a comer. Y se iba acercando y él decía, no me comas porque vas a morir de un terrible dolor de estómago. Pero como nadie ha escuchado jamás los gritos de una bolsa de plástico, y menos en el fondo del mar, él decía, no, por favor, y la tortuguita, qué rica, mi medusa para el almuerzo, y abrió la boca y ya la iba a morder cuando él dijo, no quiero ser responsable de la muerte de una tortuguita, no, ¡pan! El que dice eso y volvió a quedar parado en la calle, a 3 cuadras del colegio con la bolsa ahí botada en el piso. La recogió y dijo, uy, la profe tiene razón, uno cree que botar una bolsita en la calle no tiene problema, pero qué tal que uno sea responsable de la muerte de una tortuguita por allá lejos en el mar. Y desde entonces se volvió un niño que le dice a sus compañeritos, miren, no botemos bolsas de plástico en la calle, y digámosle a las abuelitas, a las tías o a la mamá que en vez de comprarnos refrescos en bolsa nos hagan un juguito en un recipiente que podamos llenar y vaciar varias veces. Y él sigue siendo muy buen estudiante en el colegio y yo me vine para acá a contarles la historia y la acabo de contar. Muy buena historia además. Entonces es eso, ¿no? ¿Cómo nos dirigimos a los niños con magia? Sí, yo tengo la impresión de que a los niños hay que ponerles todos los temas. Es decir, la literatura nos permite acercarnos a todas las experiencias a los que estamos expuestos por habitar en este mundo, por vivir en este mundo, y los niños a medida que van creciendo pues se van haciendo muchas preguntas. Entonces yo siento que acompañarlos en ese proceso de explorar esas preguntas sin dar respuestas, sino tratando de proporcionar múltiples escenarios para que los niños sean los que puedan construir estas respuestas desde su experiencia vital, pues esa es como la responsabilidad que yo siento cuando estoy pensando en escribir, ya sea un guión para televisión o pues en el proceso de escribir Adiós Oscurita, sentía que no estaba llamada a dar ningún tipo de respuesta, sino más bien plantear un juego, y justamente la escritura era lo que Rafaela iba a lograr, o a través de la escritura era que iba a lograr pues como encontrar sentido a lo que le estaba pasando. Entonces siento que esa responsabilidad pasa por ofrecer un juego de lenguaje y pasa también por tratar de poner todos estos temas que a la final nos terminan conectando a nosotros los adultos con los niños. Bueno, muy bien. Yo quisiera decir algo y es respecto a lo que tú decías de las preguntas de los niños. Cuando mi hija María José estaba chiquita nos estábamos quedando en una finca donde al apagar la luz todo iba a quedar absolutamente oscuro, ¿no? Y entonces yo le dije a María José, Maquito, le decía, Maquito, ahorita voy a apagar la luz y esto va a quedar oscuro, pero no te preocupes que yo estoy aquí acompañándote, ¿no? Y entonces apagué la luz y ella calladita. Y al ratico me dice, papi, yo todavía estoy aquí. Imagínense eso, los niños hacen las preguntas que ha hecho la humanidad casi siempre. Y como sé que aquí están muchísimos estudiantes de pedagogía y seguramente docentes también, hay una cosa que es absolutamente fundamental, no tenerle miedo a las preguntas de los niños, porque a veces los niños hacen preguntas así, por ejemplo, profe, ¿por qué las hojas de los árboles son verdes? Y entonces, o el profe le dice, por la fotosíntesis, y el niño no vuelve a preguntar nada. O dicen, tranquilo que en el siguiente año te va a responder eso en la clase de ciencias. No pueden hacer eso, denle respuestas mágicas. Y una profesora me contaba que el niño le había hecho la pregunta, profe, ¿y el jugo de naranja por qué es amarillo? Entonces la profesora, que era muy chévere, le dijo, porque cuando tú tomas jugo de naranja, estás tomando luz del sol. Absolutamente cierto, porque el sol ilumina y la hoja hace fotosíntesis y con los nutrientes de la tierra y el agua sale la naranja, y cuando uno exprime la naranja está tomando luz del sol. Un poquito de sol. Sí, o también, por ejemplo, los chicos pueden salir con frases extraordinarias como, mamá, necesito un problema. Y uno, bueno, pero ¿y cómo así que necesitas un problema? O sea, espérate que seas grande para que tengas problemas. Pero justamente todo eso se convierte en un material provechoso para poner todos los diálogos con los niños, y entonces creo que esa es como para mí la responsabilidad que siento como autora y como escritora en proceso de formación en el universo literario. Bueno, muy bien. Vamos a entrar en las obras que nos invitan hoy.
Y quiero arrancar con Adiós Oscurita porque Celso mencionaba en la anécdota que nos contaba que cuando nos pasan cosas normalmente uno acude a la mamá, ¿cierto? Uno se cae y lo primero que grita es mamá. Uno quiere algo y lo primero que busca es a la mamá. Pero resulta que Andrea, muy osada, nos dejó por fuera de su libro. La mamá no aparece. Rafaela tiene que sufrir con el karma de perder a Oscurita y se encuentra sola con su papá. Cuéntanos por qué la mamá de Rafaela no está acompañándola en ese dolor de perder a Oscurita y de tratar de entender la muerte. Sí, yo quiero decir que para mí es importante también aprovechar la literatura como un espacio para hablar de la contemporaneidad. O sea, hoy es posible ver niños que viven no solamente con su mamá, sino que hay familias conformadas por el papá y la niña, como en este caso de Rafaela, pues porque la mamá está ausente, está de viaje, está estudiando, y bueno, eso es una realidad pues de las familias de hoy. Entonces también me parecía importante como poner en diálogo con esos escenarios donde en este caso no es la madre la que ayuda a la niña a encontrar un sentido, sino que es el padre el que le dice, no, pues mira, dibuja, eso puede ser una forma para que tú pues trates esto que te está pasando. De hecho, el padre le cuenta que está haciendo dibujos de la madre ausente, pues porque la extraña, porque quiere que esté en casa, y bueno, además porque también están manejando una situación muy difícil con la niña que está triste. Entonces, creo que para mí es muy importante dar lugar desde las historias a todas estas cosas que vemos, que son nuestra época y que hablan de lo que somos como sociedad también. Entonces, un poco realmente quería que los chicos se sintieran convocados. Yo tuve la oportunidad de hacer un programa en Cali con el Canal Regional Telepacífico, con niños de diferentes instituciones, y veíamos en el casting que hacíamos, les preguntábamos, bueno, ¿y tú con quién vives? Entonces los chicos decían, no, yo vivo con mi papá y mi hermano. Hubo un caso, un niño que nos contaba que su hermano le enseñó a hacer el arroz, le enseñó a fritar un huevo, y entre ellos tres se defendían porque claro, el papá estaba todo el día trabajando y los dos niños estaban solos tratando pues como de resolver la vida cotidiana. No había la mamá. O el caso de un niño que su mamá pues por muchas dificultades tuvo que entregarlo al ICBF, luego fue a una familia adoptiva que era familiar pues de la mamá, y el niño nos contaba unas historias increíbles, pero se sentía, digamos, que tenía una familia que no era propia, pero reconocía a su madre, reconocía también a otras personas. Entonces eso nos hizo entender a nosotros que bueno, que la familia está configurada de muchas formas, y para los niños eso es muy claro. Entonces, bueno, sentí que era una oportunidad también para darle un lugar a eso. Al papá. Al papá. Bueno, vamos ahora con El Tesoro de la Montaña. El Tesoro de la Montaña es un libro que tiene como un paisaje así muy boscoso, muy bonito, pero Celso, en la parte de atrás, escribe una carta para los lectores. Y la carta no solamente la firma aquí Celso, que está presente, sino también el oso de anteojos. Entonces, me llama mucho la atención que le escribas a los niños, porque los adultos, cuando estamos en las discusiones, especialmente aquí con el páramo de Santurbán, muchas veces hablamos del oro y del agua, el oro y el agua, pero los niños quizás han sido un poco relegados, pero están muy interesados en el tema, y tú escribes esto precisamente para hacer una invitación y les haces una pregunta que respondes hasta el final de la historia. Sí, Cuéntanos claro. un poco. La historia tiene que ver con el tesoro. La ambición humana está buscando tesoros a toda hora. Aquí en Santander, en Pamplona, hay una historia que cuentan los cronistas de Indias, pues que me permito apoyarme en ella para contar lo que va a pasar aquí en el libro. Y es que el hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada, Bogotá fue fundada en 1538, y tal vez en 1560, unos años después de la fundación de Bogotá, el hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada estaba en estos páramos de aquí de Santander, y estaban en cacería de venados, y se dice que en ese entonces había manadas de 40 y 50 venados, un macho con un poco de hembras, y los tipos iban de cacería
y notaron que había una persona que los estaba siguiendo allá en la distancia. Un tipo allá, ellos aquí en la cacería y el tipo allá detrás. Y resulta que cuando ellos pararon en una quebrada a descansar, a tomar agua, el tipo se acercó y le preguntaron, ¿y vos quién sois? Y él les dijo, soy un extremeño, que me han dicho que vosotros sabéis dónde está el oro en estas montañas. Y yo deseo volver a mi tierra, a Extremadura. Y los tipos, por tomarlo del pelo, le dijeron, ¿sí ves esa piedra grande allá arriba, que tiene un arbustico ahí al lado? Allá está el oro. No es sino que usted vaya allá y lo saque y lo recoja. Y el tipo se fue y estos se quedaron toteados de risa. Entonces, cuando el tipo llegó allá donde le habían dicho al lado de la piedra, arrancó hacia un arbusto y cayeron las pepitas de oro. El oro estaba superficial y el tipo llenó, dice la crónica, llenó 2 alforjillas, 2 pequeñas alforjas, las llenó de oro y bajó emocionado donde los tipos les dijo, ¿cómo os lo agradezco? Me habéis hecho rico, ya puedo volver a mi tierra, el cielo os bendiga. Y los tipos, ¿cómo así? Sí, les mostró las 2 alforjas llenas de oro. Pues claro, los tipos se fueron allá y era que había tal cantidad de oro que era superficial, pepitas de oro, que vino una fiebre del oro. Y al llegar la fiebre de oro, pues llegaron los bandidos, todo lo que llega cuando hay una bonanza de esas, de los minerales, y fue tan grande que Pamplona llegó a llamarse Pamplonilla la Loca, porque el despilfarro era la cosa más espantosa, y resulta que cuando recogieron todo el oro que era superficial, el oro que quedó ya estaba en rocas que son muy duras, porque son rocas graníticas. Y entonces lo que los tipos empezaron a hacer, por eso es que aquí en Santander está Betas, California y todas las zonas auríferas muy abundantes, pero el oro está dentro de las rocas, y lo que tenían que hacer para sacarlo era que cortaban los árboles y los dejaban secar encima de las rocas que tenían el mineral. Y dicen que ardían esos árboles durante semanas enteras hasta que esa roca se calentaba terriblemente, y habían hecho canales que venían desde las lagunas del páramo con agua absolutamente helada, y cuando se había quemado esa madera y las rocas estaban calientísimas, abrían una compuerta y entraba el agua helada y se reventaban esas rocas, y después sí ya las molían en unos molinos que se llaman molinos de bolas y hacían todo el proceso para sacar el material. Entonces el oro de estas montañas de Santander es abundantísimo, pero debajo del oro está el páramo, y en el páramo está la vida. Y yo le digo a los niños, bueno, descubran cuál es el verdadero tesoro del páramo leyendo la historia, porque también en esta historia llegan los mineros, y hay un personaje que es el osito de anteojos, que Pachamama, la madre tierra, le dice, bueno, su misión es arreglar esto, a ver cómo hace. Entonces hoy oía yo noticias esta mañana que en Arauca un indígena mató un oso de anteojos, y lo mató porque es que tenía hambre y no tenía que comer, y el oso es una especie en vía de extinción. Entonces ya están encima los noticieros y pues toda la prensa. Pero ¿qué es lo que hay que resolver? Lo que hay que resolver es cómo alimentarnos protegiendo el páramo y protegiendo la naturaleza, que en eso consiste la sustentabilidad. Entonces por eso la pregunta para los niños es, descubre cuál es el verdadero tesoro que está en el páramo. Bueno, los personajes que se abordan en el Tesoro de la Montaña son Mapalina y Pachamama, sí, ¿cierto? Porque son 2 elementos que ayudan al oso de anteojos a preservar los páramos, pero además un sinnúmero de animales aportan a ese cuidado. En el caso de tu libro, Celso, y en el caso de Andrea, Rafaela no se encuentra sola, está con su padre, pero además hay un personaje particular que aparece con ella, que es su amigo Daniel. Entonces, háblenos un poco de los personajes de las obras. Gracias. Bueno, Daniel, pues por supuesto, me parecía también muy emocionante que Rafaela estuviera acompañada de su amigo Daniel en esta aventura, pero Daniel en la historia tiene un lugar como de un compañerito que está con ella, que juega, que es su vecino, que habla con ella, pero es el único de toda la historia que no puede ver al personaje de la muerte.
Esto justamente me parecía necesario en términos de construir la historia, porque aquí es Rafaela la que está teniendo la experiencia. Entonces, pero Daniel es un chico que además le encantan las hierbas, su mamá le ha enseñado a cultivar que la flor de menta, la manzanilla. Entonces me parecía también un poco importante explorar este lugar de los niños, en donde se supone que hay cosas que solo las niñas podemos explorar, pero no, realmente son niños, los niños podemos tener de todo tipo, las niñas pueden saltar, subirse a los árboles, los niños pueden sembrar matas y pueden tener muñecas y jugar con ellos. Entonces también un poco como dislocar un poco estos lugares desde donde se supone que se viven las experiencias, y desde allí construir un diálogo con los niños de, bueno, también se pueden hacer otras cosas. Entonces Dani es una especie de compañerito que está con Rafaela, y bueno, pues hay que también de libro para saber qué pasa. Hay que darle una oportunidad a los hombres también de que demuestren su sensibilidad, y es el caso de Daniel. Bueno, los personajes de mi libro, Pachamama es la madre tierra, que es el concepto indígena de que la tierra es sagrada porque es la madre dadora de vida. Y el concepto de Pachamama a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido muchas manifestaciones. Una de ellas es Gaia, la diosa de la tierra para los griegos, que dio origen a la hipótesis Gaia del científico británico James Lovelock, quien decía que cuando mandaron una sonda al planeta Marte, le preguntaron, ¿habrá posibilidades de encontrar vida allí? Y él empezó a estudiar cómo eran la espectrofotogrametría, es decir, los porcentajes de gases que tenían el planeta Venus, el planeta Marte y el planeta Tierra antes de tener vida. Y resulta que son planetas que tienen altísimas temperaturas en el día, bajísimas en la noche, apenas trazas de oxígeno, mucho gas carbónico. Y el tipo lanzó la hipótesis, dijo, el planeta Tierra tiene lo que se llama una homeostasis, un equilibrio, porque tiene una temperatura más o menos constante promedio, los promedios de gas carbónico, de oxígeno, se mantienen constantes gracias a la vida. Y es la vida la que ha generado estas condiciones que nosotros tenemos. Y le dio el nombre a su hipótesis Gaia por la diosa griega de la tierra. Entonces yo digo, Pachamama es un concepto muy americano, muy indígena, muy nuestro, y es la madre tierra dadora de vida. Y por supuesto hay otros personajes que contribuyen a cuidar la naturaleza, y uno de ellos es Mapalina. Los campesinos dicen que cuando alguien está de cacería en el páramo y ve un venado y le dispara, ¡pah!, inmediatamente viene una neblina y oculta el venado y oculta a los animales. Entonces, explicación científica, que la humedad en el aire es tan alta que un simple ruido hace que se condense y salga la neblina. Explicación mágica, es una hermosa doncella cuyo vestido es de neblina y que es protectora de los animales. Entonces ella es la que acompaña al osito para que cumpla su misión. Muy bien. El libro de Andrea son 7 cartas que Rafaela logra escribir para Oscurita, contándole un poco lo que ha sido su vida sin ella. Y estas cartas las escribe Rafaela porque su papá lo sugiere así. Le dice, Rafaela, ¿y por qué no le escribes a Oscurita para que ella sepa qué ha pasado de tu vida? Y Rafaela emprende pues esta aventura de escribirle a su mascota y contarle qué es lo que ha pasado. Una de las cartas que más me gustó en mi caso particular es la carta, como la 6ª carta, una que escribe el 10 de mayo. Ella está sentada en el jardín y le está contando a Oscurita ese paseo que tuvo con su papá al río Pance. Y háblanos un poco de esa carta, porque allí ya está un poco más vislumbrada la historia. Oscurita sigue en el corazón de Rafaela, pero Rafaela ha entendido algo más de la muerte. Sí, bueno, ese momento pues es algo muy especial porque ella está narrando que salió con su papá a dar un paseo. El río Pance es pues el río icónico de la ciudad de Cali, pues es un lugar por el que todos hemos pasado desde niños, hemos hecho
sancocho en leña. Y bueno, pues digamos que a mí me parecía relevante hablar de mi contexto, pues como les decía al comienzo, tomo muchos elementos de mi propia experiencia y como lo ha mencionado también el maestro Celso, y los pongo pues a disposición de esto de contar. Entonces, ella allí emprende un diálogo con su papá, están jugando en el río, tienen recuerdos de Oscurita, de las cosas que hacían cuando iban también con ella al río. Pero el papá le anuncia que pronto se van a encontrar con su mamá. Es una sorpresa que le tenía. Ellos van a ir a visitarla donde ella está estudiando y ella dice, no puede ser, o sea, me voy a ir, pero yo tengo por acá un amigo con el que he estado conversando, que es el personaje de la muerte, el papá no lo sabe y ella se inquieta y dice, no, tengo que resolver rápidamente qué hacer, me tengo que encontrar con él. Y claro, aquí ya Rafaela ha entendido en ese pequeño encuentro que tuvo anteriormente con la muerte, que hay un camino por el que ella puede mantener una conexión con Oscurita, porque en últimas también me parecía chévere mostrarle a los niños que a pesar de la ausencia hay algo que permanece, y era pues esto de la palabra escrita como este lugar de mantener la presencia de eso que ya no está con nosotros de manera física. Entonces, ella ya empieza a vislumbrarlo y pues quiere tratar de como de cerciorarse con este personaje de la muerte, si por allí, por las palabras, es como el camino con el que puede mantener esa conexión con su mascota. Yo quisiera añadir algo que me impresionó mucho del libro de Oscurita, y es que la relación con la muerte pues es una relación mágica. Pero ¿qué es lo que queda en el fondo? Cuando hablabas tú de la familia, de los distintos tipos de familias, ahora que hay pues familias tan aparentemente distintas a la familia tradicional nuclear del papá, la mamá, los hijos, sino que hay familias de dos papás o de dos mamás con sus hijos o de abuelas con sus nietos. ¿Qué es lo que une? Lo que une es el amor. Y cuando desaparece una persona, ¿qué es lo que le queda a uno? Le queda el amor que genera ese recuerdo que nunca se va a ir. Y me parece que es lo que entiende la niña en la historia, que es muy lindo, porque eso es algo que es absolutamente cierto. Y yo le decía a Andrea que por eso le dieron premio a ese libro, que detrás está el amor y el recuerdo. Y que además ese amor se puede también materializar, digamos, claro, se puede volver algo tangible y que además se puede compartir. Y creo que ese proceso de escribir este sentimiento bello hacia su mascota es también la forma como Rafaela quiere conectarse con los niños y compartir, como una oportunidad de encontrar en la literatura también fuente de emociones tan bellas como el amor. Claro. Y las posibilidades que brinda, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Adiós Oscurita, Andrea pone a Rafaela en un vilo, porque por fin va a ver a su mamá, que hace mucho no la ve porque se fue a estudiar, pero tiene que despedirse de su amiga la muerte y de su amigo Daniel, y tiene que partir a ver a su mamá. Y en el caso de Celso, el oso de anteojos tiene que despedirse un poco de sus compañeros de lucha ardua, ¿cierto? Porque encontró el amor. Es correcto. Hablemos un poco del tesoro de la tierra, historias. porque el oso se va con la osa. Claro, pero no les contemos porque si no les dañamos la lectura del libro. No, pero hay algo mágico porque hay dos diosas que mencionan y que son muy importantes en la historia. Cuéntanos un poco más. A mí me causó curiosidad cuando el momento de Pachamama, que mencionan una parte del libro que eran personas que estaban ya dañadas, como que ya no había nada más que hacer con ellas. Imagínense cómo son esos mineros ambiciosos que llegan desesperados a encontrar el oro a como de lugar, pasando por encima de vidas y honras y de la naturaleza y de lo que sea. Entonces el Pachamama encuentra que esas personas están casi imposibles de recuperar. Entonces ahí tenemos que hacer un pase mágico para que estas personas se transformen, para transformar los corazones que estaban blindados contra la ternura, contra el amor, contra la comprensión de lo que debe ser nuestra relación con la naturaleza. Entonces tuvimos que cambiar a esos mineros y hacer los mejores seres humanos. El libro de Celso es muy lindo porque al mismo tiempo que va contando una historia que es fantástica, ¿cierto? Mágica,
también va contando algunos elementos como las condiciones ecológicas de los personajes en ese contexto en el que se encuentran. Por ejemplo, la función que cumplen los venados, la función de Mapalina, cómo el oso se convierte como en el líder de poder rescatar y preservar ese lugar. Y quisiera que nos contaras un poco también respecto a cómo se da esa magia de que los animales se entiendan y logren trabajar juntos en pro de algo que va a ser de beneficio para la comunidad de ese espacio. Claro, para los estudiantes de literatura que están acá saben que hay una estructura que tiene el cuento, comillas, tradicional, ¿no? Donde hay un héroe que es escogido para cumplir una misión. Y ese héroe puede ser Harry Potter, o puede ser Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias, o puede ser Frodo en El Señor de los Anillos. Es decir, es arquetípico en la historia de la humanidad que haya un héroe que es escogido para que desempeñe una misión, cumpla una misión, teniendo que superar pruebas, y en esa misión encuentra quienes le ayudan, quienes no le ayudan y quienes quieren impedir que logren cumplir su misión. En este caso, el héroe es el osito de anteojos, que como buen héroe, él dice, no, pero yo qué voy a ser capaz, yo solito apenas un pobre osito. Y entonces es cuando vienen a ayudarle Pachamama y Mapalina y le dicen, no, tú tienes un poder por dentro. Es lo que nos pasa a todos nosotros. Los que estamos aquí somos los héroes y las heroínas de una aventura que se llama la vida. Y nuestro objetivo nuestra misión es ser felices en la vida, realizarnos como seres humanos y cumplir nuestros sueños. Entonces ahí es donde viene la magia y empiezan a aparecer los aliados. Y en el páramo están los otros animalitos de esa inmensa biodiversidad que tienen nuestros páramos. Entre los animales que hay, pues hay un venadito de caramera, está el coatí, está el cóndor, están algunas aves, inclusive hay un lorito de páramo, que es una especie muy rara, pero es un lorito de páramo que se acostumbra a vivir en ese frío. Y por supuesto hay un personaje bellísimo que se llama el venado conejo, porque es un venadito que es del tamaño de un conejito y apenas tiene 2 cachitos así chiquitos, 2 punticas, y es lindísimo. Y se llama venado conejo porque corre como un conejito y es muy perseguido, porque en todos los páramos llegan los cazadores, llegan los perros, y ¿qué puede hacer un pobre venadito de esos sino correr y correr por todas partes? Y el nombre científico es muy raro, se llama Pudu mefistófeles. No sé por qué le habrán puesto Mefistófeles, tal vez por los cachitos de diablito, pero es muy hermoso y hay que ir conociendo la biodiversidad de nuestros páramos. Somos un país extraordinariamente rico en fauna y flora, y cada día esa fauna y esa flora están en peligro precisamente por cosas como la minería, la deforestación, las quemas. En los páramos tumban los frailejones y un frailejón crece 1 centímetro por año. Entonces un frailejón que tenga 1 metro de altura es que lleva 100 años vivo, y llegan y lo queman y lo tumban para sembrar papa. Entonces, por eso es tan importante que a través de la literatura surja esa conciencia de proteger las cosas verdaderamente importantes, y las cosas verdaderamente importantes son las que nos permiten sostenernos como seres humanos, teniendo agua, teniendo biodiversidad, teniendo paisajes hermosos. De ahí salen. Bueno, muy bien. ¿Les parece si les paso sus libros y ustedes nos comparten la lectura de una parte de ellos? Dale. Mientras lo buscan, quiero comentarles que en el libro de Celso también aparece un perro. Y me causó mucha curiosidad porque el perro, pues todos tenemos o hemos tenido en nuestra vida perros o gatos, animales que son muy familiares para nosotros, y en la historia es el perverso. Se ríe. Pero es el perverso, entonces digamos que cambia un poco esa forma de ver la vida, ¿cierto? De cómo nosotros a veces le tememos a esos animales que están, pues, que son desconocidos para nosotros, y cómo este perro logra cambiar también en la historia. Sí, lo estoy buscando, mientras tanto sigue tú. Bueno, Listo. gracias. En la habitación, 26 de abril. Querida Oscurita, desde que no estamos juntas, hay días que me despierto alegre y al minuto ya me siento triste. A veces todos los días me parecen iguales, aunque se llamen martes, miércoles, jueves o viernes, siento como si fueran el mismo. Hay días en que quiero meterme en mi mochila un libro, los colores y el león de felpa e irme lejos para así sentirme mejor.
pero sobre todo lo que me ocurre es que me pongo triste, porque todos los días quisiera estar contigo y con nadie más. Papá me dice que esos sentimientos tristes se calman como las aguas del río después de una lluvia fuerte, pero yo siento que los míos no. Hasta le he hablado a Daniel de mis deseos de decirle a mamá, llévanos a vivir a todos allá donde tú estudies, porque así podría olvidarme de mi pena para siempre. Y entonces a mi amigo le entra la duda y me dice, a mí nunca se me ocurriría algo así. Él no se imagina estar lejos de su huerta, de su casa, del bosque, del cultivo de papaya. En cambio yo... Hasta que una mañana hice todo eso. Cogí mi mochila, metí mi libro de Matilda, una libreta para dibujar, mis colores y me fui. Al comienzo no sabía hacia dónde ir. Me fui caminando por uno de los senderos que rodean nuestra casa y que van a dar al bosque. De los muchos posibles, elegí uno desconocido. Estaba cubierto de un pastizal alto y de mucha hierba seca. A mi paso encontraba raíces que se cruzaban de un lado a otro por el sendero. Vi las flores de malva que tanto le gustan a Daniel. Vi las veraneras, que son sus favoritas, y el diente de león, que es muy especial y mi preferida. ¿Lo recuerdas, Oscurita? Me gustaría imaginar que sí. Sin saberlo, sin que fuera un plan dibujado en un mapa, terminé de nuevo en el cultivo de papaya. No había nadie, solo silencio. Parecía un profundo laberinto sin salida. Me senté a descansar un momento. Saqué de mi mochila el agua que había llevado para el paseo cuando oí el ruido de ramitas secas al quebrarse. Me pregunté si Daniel me habría seguido. No era él, pero no estaba sola. A mi lado, sin saber cómo, había llegado ahí. Descubrí al señor Muerte sentado. Tal vez me había seguido desde antes. ¿Y ahora qué hacemos?, me dije a mí misma. Pero yo en realidad no quería hacer nada, ni siquiera jugar. Así le hubiera prometido eso el día anterior al señor Muerte. Estaba aburrida, triste, y cuando estoy aburrida y triste no quiero hacer nada. Así que le dije, ¿puedo hacerle una pregunta? El señor Muerte asintió con la cabeza. ¿A dónde va cuando se siente muy triste y aburrido? Parecía asombrado con mi pregunta. Cuando estoy aburrido y triste, voy a caminar. A veces todo puede aburrir, agregó reflexivo. Es cierto. A veces todo puede aburrir, hasta jugar o leer. El señor Muerte y yo tenemos sentimientos muy parecidos, pensé. En ese punto me sentí en confianza para ponerle un tema del que anhelaba hablarle. Sin pensarlo más, le dije, ¿por qué tiene con usted a Oscurita? El señor Muerte se quedó mudo. No se esperaba una pregunta como esa. Estaba más que sorprendido. Estaba tan impresionado como cuando le hago preguntas a papá sobre la vida, sobre los amigos, sobre mamá. Se rascó la cabeza. Quería pensar, y realmente se puso a pensar, pues no habló en un buen rato. Mientras tanto, yo también estuve en silencio y me quedé quieta como cuando papá me invita a meditar y me propone quedarnos inmóviles como una piedra. Sentí el viento y veía cómo sacudía el vestido del señor Muerte. Podía ver bien sus pies descalzos, largos y delgados, e imaginé que así serían los pies de alguien que ha caminado mucho por el mundo, largos, delgados, un poco arrugados. Finalmente, después de darles vueltas a sus ideas, el señor Muerte habló. Oscurita no está conmigo, dijo con voz muy suave. La verdad es que no se ha ido a algún lugar. ¿Y entonces, dónde está?, pregunté ansiosa. Otra vez la Muerte guardó silencio. Me prometí hacer lo mismo, pero no aguanté estar allí sin decir nada. Y voy a dejar hasta allí para que se lean el libro. Muy bien. Una vez un hombre enamorado escribió una carta de una botella y la botellita con la carta de la... Celso, el micrófono. Estaba hablando solamente para mí. Para ti. No, y para quería decirles que en alguna ocasión un hombre enamorado que estaba lejísimos de la mujer que amaba escribió una carta y la metió en una botella, y la botella fue flotando por los mares del mundo y el papel donde estaba escrito el mensaje de amor se desbarató, pero todo el amor que estaba en la carta le pasó a la botella y la botella sentía que gracias al amor tenía la vida.
y decía, tengo que entregar un mensaje de amor. Y un día llegó a una playa y en esa playa se la encontró un cangrejito. Y el cangrejo le dijo que él vivía solo y que no tenía con quién compartir los días cuando eran buenos ni los días cuando eran malos. Y se hicieron amigos el cangrejo y la botella. Y muy pronto esa amistad se convirtió en noviazgo. Y el noviazgo funcionó tan supremamente bien porque lo hermoso que tiene el amor es que no importa qué tan distintos seamos, el amor puede unirnos. Y ese noviazgo funcionó tan bien que decidieron formalizar su relación y se casaron el cangrejo y la botella. Y cuando empezaron a tener hijos, los vecinos decían, qué hijitos tan feos los de esa pareja. Y entonces resulta que yo caminando por esa playa que era la de Puerto Colombia, cerca de Barranquilla, me encontré uno de los hijos del cangrejo y la botella, que son estos que saco para leer. Miren, no tienen tantas patas como el papá cangrejo, ni son todos de vidrio como la mamá botella. Y entonces le ayudan a uno a ver la belleza del mundo. Entonces, les voy a leer aquí un poquito de cuando llegan los cazadores y los mineros con los perros. El osito dice, debo buscar un refugio y el frailejón me da auxilio. Me oculto de los colmillos entre follajes mullidos. Los perros están encima, ya sobrepasan la cima. Convocaré la neblina de mi amiga Mapalina. Me toco esta mancha blanca. Los ositos se llaman osos de anteojos porque tienen manchas blancas alrededor de los ojos y una mancha blanca aquí en el pecho. Entonces él, para convocar a Mapalina, se toca esa mancha blanca y dice, me toco esta mancha blanca y una nube se me acerca. Silbo y los fuertes vientos se llevan todos mis miedos. Un gigantesco ventarrón arrastró la munición, los cazadores, los perros, hasta detrás de los cerros. En la laguna cayeron y toditos se mojaron. Ellos juraron furiosos, volveremos por tesoros. Y entonces cuando vuelven por tesoros, la Pachamama, aquí me voy un poquito más adelante, es cuando están esos hombres ambiciosos allí y dicen, tenemos que rodearlos para poder detenerlos. Ayúdanos, Pachamama, con el poder de tu magia. Madre Tierra mandó aromas que bajaron por las lomas. Eran perfumes de amor que dominaban el terror. Quedan los hombres dormidos, los corazones bañados por la más dulce ternura que ablanda el alma más dura. Eran vidas ya manchadas por la ambición desmedida. Qué trabajo dio limpiarlas y dejarlas como nuevas. Entonces, cuando ellos ya logran, pues, que los tipos se despierten y comprendan que la cosa es distinta, ellos dicen, ha empezado un bello tiempo, el tiempo del amor nuevo. Somos hijos de la tierra, de la paz, no de la guerra. Bajo el sol, bajo la luna, nos ampara la fortuna para que hagamos un pacto que conservemos intacto. Por fin hemos comprendido, dice un hombre sorprendido, que el verdadero tesoro, no les digo qué es, para que lo lean. Eso, muy bien. En punta queda la historia. Muy Queda en bien. punta. Vamos a abrir un espacio para las personas que están en el público, que quieran hacerle preguntas a Celso o Andrea, lo puedan hacer. De a uno. Allá atrás. Bueno, el que pregunta se llama Mauricio Mogollón, es un colega veterinario. Pues permanentemente estoy trabajando como veterinario porque tengo una finca en los Llanos Orientales que la estoy dedicando a la recuperación del medio ambiente, de la fauna silvestre y, por supuesto, ganadito mantenido en condiciones de sustentabilidad, es decir, en bosques que sean también de pastoreo, y eso obliga a estar vacunando, curando y cuidando de los animalitos, porque me parece que la veterinaria es una de las profesiones más nobles que hay, porque uno cuando se enferma, uno dice me duele la cabeza o me duele aquí la barriga o me duele el bracito, pero un animalito no puede decir nada, entonces uno tiene que leer los signos del dolor del animal para poder curarlo. Entonces sí la practico, Mauricio. Celso, buenos días. Quisiera
Quisiera preguntar lo siguiente. Aquí hay varias estudiantes en formación y ellas están haciendo sus prácticas con niños pequeños, algunas de ellas. Y entonces usted dice que es muy importante darles explicaciones mágicas a los niños. Eso me encantó y me gustaría que nos explicara un poquito más sobre ello. Bueno, eso es algo, la nueva pedagogía. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con lo que ha sido, lo que se llama la escuela para los niños de la primera infancia. Y ahí qué es lo que uno tiene que buscar, que cuando el niño llegue al colegio encuentre un espacio donde tenga la literatura, que le cuenten cuentos, que le canten canciones, que bailen, que puedan salir a reconocer el entorno y que puedan utilizar todos los sentidos, porque nosotros somos una cultura que ha priorizado solamente la vista y el oído, pero hemos descuidado el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del olfato. Entonces es importantísimo que como docentes ustedes hagan que los niños entren a un espacio que sea mágico. Qué triste que uno sea un niño de unas condiciones, pues como hay tantas aquí en Colombia desafortunadamente todavía, prácticamente subnormales, y que el niño llegue de un espacio donde lo regañan, lo castigan, muchas veces lo abusan. Y si él entra a un salón de clase donde está la cosa así como esto, ¿no? Los reclutas allá y el sargento acá. Y lo primero que les dicen es chito y quietos. Lo recibe un profesor así con 3 rayitas acá, 2 rayitas acá, y los libros apretados debajo del brazo, se quedan quietos que iban a aprender tal cosa. Pues el niño dice no hay diferencia en la vida, pero ¿qué pasa si hay una nueva generación de docentes que lleguen y encuentren que primero que todo el espacio puede ser cambiado, que esté en círculo o que esté decorado con los personajes de los cuentos, que haya objetos allí que inviten a la magia, que tengan un cajón? Una profesora me contaba que tenía un baúl donde tenía juguetes, y entonces decía, vamos a contar un cuento, saquen el héroe, y ¡tran! Salía un osito, saquen el enemigo, ¡tran! Salía un balón. Puede salir cualquier cosa, porque la literatura nos permite reinventar el mundo, y ese redescubrimiento del mundo es con la fantasía. Entonces, una profesora que ponga a sus niños a redescubrir el entorno, a mirar las plantas, a abrazar los árboles, a ver a qué huelen las plantas aromáticas, a sentir distintas texturas, a caminar descalzos. Una profesora se inventó una aventura que ha conseguido papel celofán, arena, pasto, puso los pupitres así uno sobre otro y les dijo a los niños, ahora ustedes empiezan una aventura. Van caminando por un mundo de nieve donde suena al pisarlo, y caminaban por el papel celofán, cha, cha, cha. Dice, ahora llegan al desierto y pasaban por la arena, ahora está en un campo y pasaban por el pasto. Y decía, y ahora empiezan a subir una montaña donde sopla el viento, y prendía un ventilador y los niños se trepaban así en los pupitres, obviamente con las precauciones para que ninguno se fuera a caer al abismo. Pero es eso, es despertar los sentidos, y ahí es donde es tan importante el juego. Y toda la pedagogía moderna está hablando de los 100 lenguajes del niño, y está hablando de unos espacios escolares que sean múltiples, donde se pueda correr, se pueda jugar, trabajar con arcilla, reinventar cosas. Y ya lo último es lo que se llama el aprestamiento para la lectura y escritura, porque cuando el niño empieza a descubrir el mundo, llega el momento en que le dice a la profesora, él dice, esta es una rosa, profe, ¿cómo se escribe rosa? No aprenderle, no enseñarle a leer antes de saber para qué sirve el lenguaje, sirve para apropiar el mundo. Y entonces esa apropiación del mundo ya viene después de que uno lo ha descubierto con los sentidos. Y por supuesto viene también la matemática y todo eso. Esa es como la idea general. Sean mágicas y sean fantásticas y cuenten muchos cuentos. Gracias, Celso. Nos quedan como 5 minutos más o menos, porque ya había ya nuestro amigo con el número 5. Y entonces, para finalizar, yo sí quisiera que Celso y Andrea nos contaran anécdotas, una anécdota que les haya pues causado bastante impacto en su vida. Yo sé que Andrea tiene algo que nos quiere comentar sobre su abuelo, y Celso, no sé
de pronto con su María José o alguien más, pero una anécdota que ustedes digan marcó mi vida y quizás por eso yo empecé a escribir para los niños. Muy bien. Bien, pues mi abuelo fue un gran lector. Bueno, yo creo que muchos aquí tenemos alguien de nuestra familia tutelar que nos llevó por el camino pues de enamorarnos de los libros. En mi caso fue mi abuelo, pero también mi mamá. Es decir, ambos compartían el gusto por los libros. De hecho, mi abuelo le encantaban leer libros de historia, tenía colecciones de libros de la Segunda Guerra Mundial, libros de la época de los griegos, de los romanos, y creo que verlo leer a él fue pues una imagen que quedó pues para mí de los recuerdos especiales que guardo de mi abuelo, pero sentía que había algo que estaba pasando allí que era muy fascinante y que lo llevaba a estar leyendo. Obviamente mi abuelo pues con estas dificultades de las generaciones anteriores que no comunicaban mucho, mi abuelo no era una persona muy expresiva, pero solo verlo fue algo que construyó entre nosotros un vínculo muy fuerte y generó de alguna manera pues un interés muy propio por la lectura. Es decir, los libros estaban a disposición de todos los niños que vivíamos en la casa de los abuelos, y yo creo que eso pues también es muy importante contarlo, aprovechando que tenemos aquí chicos, maestras que están formando a los niños, y es que los niños, los libros deben de estar a disposición de los chicos en la casa. Vamos, una práctica muy sencilla es tener libros de los que son para niños, que también sirven para los adultos, y los libros que leen los adultos juntos. Como no separar el libro para niños, esta es tu biblioteca especializada, sino que realmente pueden ocupar diferentes espacios, y eso hace que el niño empiece a motivarse e interesarse por la lectura. Más allá, digamos, del libro que se supone que está dirigido para ir, es descubrir, o el interés de descubrir qué hay en esos libros, y allí pues nosotros los papás somos los convocados a generar esa mediación para que se interesen por la lectura y claramente desarrollar muchas capacidades con el tiempo. Entonces creo que el permitirle a los chicos que accedan desde temprana edad a todo lo que pueden hacer con los libros, además no solamente leer, sino pueden construir. De hecho, mi hijo construye carreteras con los libros, y me parece que eso es una manera también de familiarizarse con todas las posibilidades que hay en los libros. Qué maravilla. Bueno, el recuerdo que yo tengo es de cuando tenía unos 4 añitos de edad, que era un niñito así de este tamañito. Y en la casa mi mamá tenía una pared pintada de blanco impecable, es decir, sin una sola manchita. Y mi mamá vivía muy orgullosa de su casa con su pared blanca, y cuando las amigas iban de visita ella les decía: Julita, Marujita, ¿cómo les parece mi casa con esta pared? Y ellas decían: Elenita, que es como se llama mi mamá, Elenita, tu casa se ve divina con esa pared. Y un día que mi mamá no estaba por ahí, yo chiquito de 4 años, me encontré un pedacito de lápiz así de grande. Y me le fui a la pared consentida de mi mamá, como uno de esos duendes traviesos de las historietas con cara de malo. Y miren lo que hice, llegué y pinté un círculo grande. Pegado a eso un círculo más chiquito con un puntico en la mitad, delante del círculo chiquito un triángulo, y debajo del círculo grande 2 palitos terminados en 3, y muy orgulloso fui donde mi mamá y le dije: mamá, mira, el pollito. Y mi mamá vio su pared consentida con semejante dibujo. Habría podido reaccionar como muchas mamás cuando el niño o la niña hacen una travesura, ¿no? Que es el popular regaño: chino, cochino, caca, nené, usted no sabe que las paredes hay que tenerlas limpias, y el niño se pone a llorar. Pero yo tuve una suerte muy grande, y es que mi mamá era profesora, y cuando ella vio su pared así con el dibujo, lo miró, me miró y dijo: tan lindo el pollito, ¿no? y me dijo algo que a mí nunca se me olvidó, y creo que contribuyó a que yo me volviera escritor, porque ella dijo: mira, yo conversé con la pared, porque las mamás y las profesoras amorosas tienen una magia especial para hacer que uno aprenda sin necesidad del regaño y la palmada. Y dijo: mira, la pared me dice que por favor la limpiemos, porque si uno ensucia una pared y la deja así, al día siguiente encuentra una serie de manchas que parecen de humedad, y la gente dice: debe ser que hay una gotera, tal vez una canal rota, o de pronto es culpa de este invierno tan tremendo. Pero ella me dijo: mira, la pared me cuenta que ni gotera, ni canal rota, ni culpa del invierno, que lo que pasa es que si uno ensucia una pared y la deja así, la pared llora toda la noche, porque a ella le gusta estar en limpia, y las manchas que aparecen son las pesadillas y el dolor y la tristeza de la pobre pared. La limpiamos, chin, chin, chin,
quedó impecable y mi mamá me dijo, la pared me pide que ese pollito que pintaste tan bonito y tan fácil de hacer, círculo grande, chiquito, puntico, triángulo y 2 palitos terminados en 3, que ese pollito tiene que ir a vivir a alguna parte, y me regaló un cuadernito y me dijo para que pintes ahí todos los pollitos que quieras en vez de pintarlos en la pared, ¿no? Y yo empecé a hacer dibujitos ahí y decía que el pollito tenía varios amigos. Un amigo era un perrito que le decía, pollito, camine, vamos al parque. Pero el pollito era muy tímido y muy nervioso y decía, ay, pero es que si de pronto nos perdemos. El perrito le decía, ¿para qué es un amigo? Un amigo no lo debe dejar perder, y además un perro, por lejos que se vaya, él encuentra el rastro utilizando su sentido del olfato. Entonces yo pintaba ahí el perrito con el pollito encima. Y el otro amigo que tenía era un gato, y el gato le decía, pollito, camine, subimos al techo. Pero el pollito, muy tímido, muy nervioso, decía, pero es que si de pronto nos caemos. El gato le decía, no, pero un amigo no lo debe dejar caer. Y además un gato, incluso si se llega a caer de espaldas de una pared, el tipo en el aire da la vuelta y cae parado. Por eso dicen, los gatos siempre caen parados. Lo cual no significa que ustedes lleguen hoy a la casa y cojan el gato y lo boten por la ventana a ver si es cierto, ¿no? Tengan cuidado. Entonces yo pintaba el pollito ahí con el gatico, y el otro amigo era un caballito, y el caballito le decía, pollito, camine, vamos a galopar. Pero el pollito, muy tímido y muy nervioso, decía, ay, pero es que me da miedo la velocidad. Le decía, pero un amigo no lo va a llevar a usted a la carrera, primero vamos al paso, después al trote cortico, taca, 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 después al galopito, tiquiti, 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 y después a toda carrera, tran, 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 y usted va a ver lo que es la delicia de sentir la brisa cuando uno va a caballo. Y resulta que, como nos pasa a todos, que el tiempo nos va cambiando, estos jóvenes ahora están en su secundaria, va a llegar el momento en que sean los grandes de 11, y van a decir, somos la prom de 11, invitaremos a los escritores a nuestra fiesta, esperamos. Bueno, ojalá nos inviten. Con el paso del tiempo, el pollito fue cambiando, le salió su cresta roja, sus barbas, plumas de colores, y aprendió a cantar. Se volvió un gallo. Y el niño que hacía esos dibujitos creció y se volvió el escritor que hizo un libro donde los personajes son el gato, el gallo, el caballo y el perro, que ganó un premio de literatura infantil y se llama Los Amigos del Hombre. Y ahora yo digo, cuando cuento esta anécdota pienso, si mi mamá me hubiera regañado, chino, cochino, caca, nene, no sabe que las paredes hay que tenerlas limpias, seguramente no habría vuelto a ensuciar paredes, pero tampoco a dibujar. Y al contar esto yo digo que quiero que le den un aplauso a las mamás y a las profesoras amorosas que hacen que aprendamos sin necesidad de... Muy bien. Muchas gracias, Celso, Andrea, por acompañarnos en esta franja, a ustedes por acompañarnos aquí a escuchar a 2 grandes escritores de la literatura infantil. Bueno, no, pues muchas gracias, gracias por los grandes. Yo apenas estoy en proceso de seguir más bien en la escritura, y gracias a usted, maestro, por toda la generosidad y por todas estas palabras que nos ha compartido aquí, y bueno, y gracias a la universidad por abrirnos este espacio y poder contar cómo es este proceso de escribir para niños. Me adhiero totalmente a esas palabras, les agradezco muchísimo, y lástima que el tiempo pasara así de rápido, porque podríamos seguir contando divirtiendo cuentos. aquí. Pasamos muy rico, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a todos por su presencia en la 16ª edición de Un Libro 2018, Leer para Vivir. Los invitamos a que sigan disfrutando de la feria. A las 2 de la tarde tendremos la charla Incidencia de lo criminal en la novela colombiana actual, en este mismo auditorio. Y estará como invitado Sergio Álvarez. Muchas gracias.